Grabación. Muy buenos días otra vez, Jainer. Entonces te quería mostrar el panorama de la propuesta, de lo que se está haciendo. Entonces voy a ir aquí a Firefox. Esta parte todavía la estoy tratando de aprender a manejar, creo que es por aquí. Y uno se va aquí a GitHub y nos vamos a un repositorio llamado Investigación Dengue. Nombrecito ahí que se me ocurrió como ponérselo así. Entonces aquí investigación dengue, que es donde va el proyecto de Antioquia, del profesor Guillermo León Rúa, que pretende articular los datos meteorológicos de Caucasia con una investigación para constituir un sistema de alertas tempranas utilizando técnicas de Machine Learning y los datos de la estación meteorológica del proyecto Antioquia Mira Social. Entonces es por eso que creé este repositorio en GitHub, donde en la carpeta de Machine Learning, bueno, en realidad pueden ver todo lo del proyecto y ojalá pues de pronto si quieren, acá en el proyecto pues aparece todo, ¿no? Aparece de este proyecto los términos de referencia que la Dirección de Regionalización ha establecido para esta convocatoria, el proyecto compuesto, el cronograma completo, el cronograma, la agenda de investigación de nuestra región, en la que establece que toda investigación en nuestra región que se proponga, ojalá vaya de acuerdo a la agenda de investigación que se estableció para nuestra región, de la mano de la profesora María Isabel Arroyo. Entonces como que vayan de acuerdo pues con esas directrices de investigación y esta investigación como que lo va ahí. Entonces ahora sí, aquí en Machine Learning, entonces para capacitarnos en aportar a la investigación para este sistema de alertas tempranas, hemos constituido esta secuencia de seminarios. Estamos planeando 20, esta semana sería el cuarto, entonces nos quedarían, o sea que ya llevamos pues 3. Gracias a la ayuda también del profesor, la semana pasada lo pasó el profesor Nilsson, lo expuso el profesor Nilsson sobre los tipos de series de tiempo. Entonces acá en primera instancia es una carpeta para series de tiempo, la segunda ya son para algoritmos de predicción con datos meteorológicos. Uno de ellos es máquinas de soporte vectorial, entonces la segunda carpeta debe ser máquinas de soporte vectorial y de hecho en la carpeta donde madre de este proyecto debe estar, bueno, debería estar, entonces aquí está series de tiempo como la primera, una carpeta segunda que es las SVM o máquinas de soporte vectorial. Me puedes detener en cualquier momento, cualquier cosita, porque es como para mostrarles como el panorama. Entonces me puedes detener en el momento que necesites alguna dudita, algún aporte que me quieras dar. Te agradezco mucho, Jainer. Entonces aquí las SVM o máquinas de soporte vectorial y la tercera sería Random Forest. Aunque estaba pensando ya ahorita que qué curioso que en esta investigación utilizaron máquinas de soporte vectorial y Random Forest, y pareciera como que no hubieran utilizado, al menos dentro del marco teórico del profesor Guillermo León Rúa, no ve como que hubieran utilizado redes neuronales. Entonces a vos te ha tocado trabajar conmigo, me has apoyado mucho también en el de redes neuronales del semestre pasado, en las jornadas de investigación, y te agradezco mucho. Usted estuvo también con nosotros en ese de redes neuronales, junto con Jainer, Jeffrey y Janis y Daniela. Entonces, bueno, esa sería la secuencia didáctica y tenemos entonces, vamos para el cuarto seminario, y en ese seminario pues ya aquí tenemos el archivo en GitHub. Bueno, el archivo aquí a través del editor Visual Studio Code, nos ha gustado como este. Bueno, hoy no quiere funcionar el vínculo OpenEcolab, no sé por qué, tengo que revisarlo.
se busca es como para que todos los asistentes puedan, a través del vínculo Open Incolab, sacar una copia del seminario y poder hacer la práctica de codificación, que en este caso, después de la presentación del profesor Nilsson, a mí siempre me ha parecido como importante de que uno aprenda a manipular datos, específicamente los de series de tiempo, más que todo por mí, que yo no los conozco. Entonces estuve con ChatGPT explorando, y te quería como mostrar también este código en el que yo quise llamar en este seminario 4, lo quise llamar práctica de codificación para la visualización de diferentes tipos de series de tiempo. Entonces, atendiendo a lo que nos enseñó el profesor Nilsson la semana pasada, él nos enseñó dos tipos de series de tiempo, que son las lineales y las multiplicativas. Las lineales, las aditivas y las multiplicativas, perdón, las aditivas y las multiplicativas. Entonces, pero nos mostró con una idea didáctica muy válida, y es simplemente ver los gráficos antes de, creo que este era el seminario 3, lo tengo aquí a la mano, menos mal, porque entonces aquí está todo lo que él nos mostró, incluso nos compartió el Genially de su presentación. Entonces uno va acá, puede ir al Genially del profesor Nilsson, aquí nos debe funcionar, vamos a ver si aquí me lleva, hacia ya está yendo. Entonces nos mostró que habían series de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Como una secuencia de datos u observaciones en el tiempo, o datos ordenados cronológicamente. Nos mostró que hay dos tipos de series, las aditivas y las multiplicativas, y que el gráfico de una aditiva es más o menos como aquí está en el lado izquierdo, y el de una multiplicativa como está aquí en el lado derecho. Entonces, de que las aditivas pareciera que existiera alguna recta que aglomerara el gráfico o que lo ajustara, alguna recta que lo ajustara, y una banda que contuviera toda la onda, mientras que una banda de ancho fijo. Mientras que en la multiplicativa esa banda se va ampliando o se va distanciando. Es como una manera como él nos iba mostrando eso. Nos mostró muchas otras series de tiempo, unas por ejemplo con comportamiento creciente, otras con comportamiento decreciente, y nos habló del concepto de estacionariedad y estacionalidad, y dijo que eran dos conceptos diferentes y que están asociados a la media y a la varianza de los datos en una serie de tiempo. Entonces nos habló de que había que diferenciar estos dos conceptos y que era básico que lo diferenciáramos. Nos dio entonces como ejemplos de cuando había estacionalidad en media y estacionalidad en varianza, y nos mostró también y cuando tendríamos una onda o una serie de tiempo estacionaria en media y varianza. Bueno, nos hizo un análisis gráfico excelente que nos deja como muy bien, con un panorama muy amplio y un reto de aprender todos estos conceptos en cuanto a series de tiempo. Entonces, y nos decía que efectivamente requerimos muchísimo de todos estos conceptos antes de modelar, porque debemos de, según nos dice el profesor Nilsson, identificar las series de tiempo para luego para poderlas modelar. Es decir, que si una mala clasificación de una serie de tiempo, pues llevaría a que de pronto el modelo predictor no sea tan bueno o no tenga tan buen desempeño. Entonces hasta aquí nos mostró una presentación maravillosa. Entonces les queda en el seminario 3, en este cuaderno que también queda en GitHub, cómo pueden acceder a esa presentación. Entonces, como para mostrarte como que son ustedes los que enriquecen esto. El profesor Nilsson, que él maneja mucho más que yo esta parte de series de tiempo. Entonces aparece todo, la grabación y demás. Y ya hoy, habiendo visto ese panorama gráfico, pues ya verlo de codificación. Entonces me sugería el profe Nilsson con toda razón que era primero ver esa parte de caracterización gráfica para luego ver la parte de codificación.
¿Qué te parece hasta ahí, Jainer? Ok, hasta el momento ha sido todo muy claro, profe. Muchas gracias. Entonces, mira, entonces hoy en este 4 yo quería proponer, siguiendo la secuencia sugerida por el profesor Nilsson, que en este seminario ya uno hiciera práctica de codificación o propusiera eso. Entonces ahí sí, mostrar esos mismos tipos que él nos mostró de series de tiempo gráficamente, mostrarlos gráficamente, pero ya generados desde el código. Entonces, eh, mostrando, pidiendo eso a ChatGPT, entonces yo le decía, bueno, pues deme el código Python de una serie aditiva y el código Python de una serie multiplicativa. Entonces me dice, bueno, pues vea, importa en NumPy, como nosotros ya de pronto se nos hace muy más o menos conocido, importar NumPy y Matplotlib. Entonces, Matplotlib, y yo lo veo como que es porque con la función plot de Matplotlib se grafican, en esencia, gráficos de línea. Y las series de tiempo, en esencia, esos son gráficos de línea. Entonces, para utilizar esencialmente la función plot, plt.plot de Matplotlib, de este módulo pyplot, que nos hace gráficos de líneas, dado que las series de tiempo esencialmente lo son. Luego de importar las librerías, él me parece muy curioso, es muy ilustrativo para mí el que crea datos como a través de la función arrange, que la utilizo mucho para cálculo y álgebra de trigonometría. La función arrange, que es una función que yo la entiendo como, bueno, creo un segmento de números naturales, entendido segmento como una porción de los números naturales, una porción de números naturales consecutivos desde un inicio hasta un final. En este caso, por ejemplo, desde 1 hasta 20. Y recordando que entonces el extremo derecho en Python no lo asume, entonces es por eso que si queremos hasta 20 ponemos hasta 21, pero que en realidad está, entonces yo lo veo como la función arrange como una creadora de segmentos de números naturales, pero más en general como una función que crea progresiones aritméticas. Crea progresiones aritméticas, entendiendo las progresiones aritméticas como colecciones de números indexadas o indexadas por los números naturales, colecciones finitas con un término inicial y un término final y una diferencia fija, es decir, que para crear al siguiente número siempre se toma el anterior y se suma una constante fija llamada diferencia. Entonces que esa diferencia puede ser 1 o 2 y que él por defecto pone el 1. O sea, no hay que ponerle que si no le especificamos el tercer parámetro de esta función arrange es la diferencia. En Algo esa para parte. añadir a esa función arrange es básicamente que se toma la longitud n-1. Si va de 1 a 21, se toma el segmento 1 y llegaría hasta el 20. Ajá, porque Python, como en muchas, no nos asume el extremo derecho, pero el extremo izquierdo, cuando le damos un rango, siempre nos lo asume. Muchas gracias, hombre, Jainer Luis Estefague, te agradezco mucho. Es así, creamos los datos ficticios, pero en esta parte, ChatGPT lo llama tiempo, es decir, que el tiempo lo podemos codificar, como una variable. Como al fin y al cabo son datos, las series de tiempo son datos ordenados cronológicamente, entonces ese orden cronológico podría ser el mismo orden de los números naturales, es decir, que la variable tiempo podría ser simplemente indexada por números naturales. Entonces, que si uno quiere una serie de tiempo, pues podría considerar como esa variable tiempo indexada a través de números naturales. Pero muchas veces uno la encuentra a través de cadenas de caracteres que son fechas u horas, o ambas. En este caso él no lo pone con números naturales. Luego nos crea una serie aditiva, una variable serie aditiva, pero creando del módulo random a la función normal. Bueno, aquí la partí.
¿verdad? Qué curioso. Yo creo que yo ya la había... Ah, sí, era mejor que la partera ahí. Entonces, hasta ahí crea unos datos aleatorios, una muestra de 20 que tenga media 0 y varianza 1. A mí me gustaría como, con ánimo del seminario, que esta función normal, que me parece súper bacana, antes utilizaba, creo que era es que random run n, creo que era run n, entonces ella generaba también datos distribuidos que distribuían normal, pero cuando conocí esta me pareció mejor, me pareció como ve, qué bueno que la función se llame específicamente como lo que hace, si nos crea datos de una distribución normal, pues que se llame normal, y si me crea datos de una distribución uniforme, pues que se llame uniform. Entonces que me pareció mucho mejor que la función se llame específicamente como de acuerdo al nombre de la función de estadística que ella maneja, y ponerle los nombres de los parámetros. Entonces yo quisiera aquí hoy, hablando con vos en estos últimos 8 minuticos, como así veamos nada más esta partecita, como nada más se haya mostrado el panorama hoy, que esa función quedara ahí con los nombres de los parámetros, es decir, que la función normal uno entendiera por qué tiene 0, 1 y size, entonces que ahí ponerle unas cositas de que esos parámetros, uno es la media, otro es la desviación estándar y otro es el tamaño de la muestra. Entonces que bueno, pues ponerle np.random.normal porque para ir a la documentación y ponerla ahí en las referencias de ese cuaderno para las personas. Creo que no lo he hecho, de hecho si no le he puesto 10, ¿por qué no? Aquí nos dice que es que log, scal y size, entonces como que esa función, bueno, dice uno de los parámetros sería entonces log, control más, y el otro scal y el otro size. Entonces es muy curioso porque según creo, log creo que sería la media, tendría que revisar la documentación de ella, pero hasta donde yo entendía, ella debió ser que ese parámetro era específicamente la media. No estoy seguro. Pues yo espero que ese sea. De pronto no lo pueden experimentando con ella. Profe, Así. qué pena que le interrumpa. Yo también he tenido un poco de dificultad con log y ilog. Según lo que yo entiendo, log sirve para en una tabla distribuir por columna y ilog sirve para buscar entre filas. Es como que yo lo he usado más que todo log para buscar columnas, ilog para buscar entre filas dentro de En un dataframe. pandas. Sí, Sí, en pandas, pero en indexación de pandas. ¿Cierto? exacto, pero sin Indexación de embargo sí he pandas. tenido, quizá con el tiempo lo aclaro un poco más porque sí he leído documentación y lo único que lo he utilizado es en dataframe. Entonces como mostrar eso en el seminario y como ponernos a todos esta tarea de que vamos a aprender los parámetros de las funciones, en este caso la función normal, como tratar de explorarlos todos, como hacerla natural, porque pienso yo que esa habilidad para codificar se le hace a uno, le crece en la medida en que uno estos parámetros pues los va introyectando más. Entonces aquí está log y scal y el otro es size, scal. Entonces vamos a ver, yo creo que debe ser eso, aunque lo voy a revisar como tarea. Entonces me voy a poner como scal, es el nombre del otro parámetro, y si lo corremos, pues él nos genera eso mismo, nos genera, bueno, no le he pedido que la grafique, sino que generó los datos. Y ahora sí, con plt.plot, llamo a la función plot y ahí sí, a ese tiempo lo grafico contra esa serie aditiva que él creó a través de la función normal del módulo random. Y aquí, pues bueno, miremos a ver cómo. Y aquí no lo creo. A mí me parece muy curioso que esta sea aditiva, porque mira que quedó, no quedó como en una banda como nos mostró en la clasificación el profesor. Entonces yo decía, ve, qué curioso. Entonces me va a tocar como que revisar mucho más. Esta es la que es ya dada por ChatGPT, o sea, con el método de ChatGPT. Y de pronto, pues siempre enseñar, ya para en esos últimos 4 minuticos, siempre como enseñarles de que como esto va a ser un generador de números aleatorios, entonces que es bueno siempre
para presentaciones en las que quieras que tu trabajo sea reproducible, entonces que el gráfico sea el mismo, pues que entonces la establezca la semilla aleatoria. Entonces que creo que es con np.seed, creo que es con seed. Bueno, pero tengo que del módulo random, np.random.seed, y le doy un número como una semilla generadora. A mí me gusta este número porque le tengo como, es para mí un número en mi historia personal, me parece muy bonito y como que las películas les encanta. Entonces aquí como ponerlo y ya, listo, nos quedó para que cada vez que corramos nos obtengamos el mismo resultado. Ahí cambió. ¿Qué te parece, Jenner? ¿Será que está cambiando? Espérate, yo miro a ver. Control Y M. si está cambiando, ¿cómo así? Está cambiando la gráfica que me genera yo cada vez que lo corro. ¿O es la misma? No, no es la misma, porque cuando usted fija la semilla, si quiere probémoslo, comente el espacio de la semilla y ahí miramos. Comentemos eso, sí. Para caer de. Sí, porque no me acuerdo si era que era así. Sí, está bien Sí, así, ya mira, cambió, ya ya cayó. cambió. Aquí ya. Ya, sí. Entonces, excelente. Entonces, la semilla para poder que en una presentación tengamos eso. Entonces, como que eso es lo que buscamos con las personas. Como que gracias a Nilsson ya tenemos la clasificación, hay unas aditivas, hay unas multiplicativas y hay unos conceptos de estacionariedad que tengo que volverlos a leer, estacionalidad y estacionariedad. Entonces decía que eran diferentes y que debía uno trabajarle mucho esa diferenciación para poder que la modelación de series de tiempo fuera un éxito. Entonces no quería ser muy extenso, quería simplemente eso. Le agradezco mucho porque cada vez que yo discuto con ustedes esto y las ideas que me dan, porque ya ustedes con eso se van también y nos dan ideas cada vez que los volvemos a encontrar, sea en el pasillo, sea en la cafetería, o sea en el mismo seminario. Vea, por ejemplo, ¿por qué resultó esta presentación gráfica del profesor Nilsson? Porque él vio cómo lo estaba haciendo yo, entonces digo, hombre, profe, empecemos mejor con lo gráfico. Entonces, de ahí fue que nació que lo hiciéramos primero de manera gráfica y nos quedó el Genially que lo hizo el profesor, que yo no sé hacer Genialis, le quedó muy bacano. Entonces, quería agradecerte de nuevo el tiempo, Jainer. Entonces, como yo sé que ustedes nos pueden enriquecer muchísimo, nos pueden ayudar muchísimo, voy a tener aquí la grabación.